¿Sabías que el imparable ejército mongol de Kublai Khan fue derrotado por un pequeño reino del sudeste asiático? ¿Cómo logró Vietnam frenar y aplastar a la máquina de guerra más temida de la historia? Hoy descubrirás la sorprendente estrategia que cambió el rumbo del imperio mongol. ¿Cómo llegó el imperio mongol a convertirse en la fuerza militar más temida del planeta, capaz de hacer temblar a reinos enteros desde Europa hasta el extremo oriental de Asia? Para entender cómo Vietnam logró resistir a Kublai Khan, primero debemos comprender el tamaño del monstruo al que se enfrentaba, una máquina de guerra que durante más de un siglo pareció realmente invencible. Esta no es solo la historia de un ejército poderoso, sino de un sistema militar, político y logístico diseñado para expandirse sin límites, y de una mentalidad que veía la conquista no como un objetivo, sino como una forma natural de existir. El ascenso del imperio mongol comienza en las vastas estepas asiáticas con la figura de Temujin, más tarde conocido como Genghis Khan. Nacido en un mundo de clanes enfrentados, rivalidades familiares y supervivencia extrema, Genghis no solo unificó a los mongoles bajo su mando, sino que creó un modelo de organización totalmente nuevo. Su genio consistió en transformar tribus nómadas en una estructura militar tan flexible como brutal. En lugar de confiar únicamente en la lealtad tribal, instituyó un sistema de méritos. Cualquiera podía ascender si demostraba valor, disciplina y eficacia. Esta meritocracia hizo que su ejército fuera más cohesionado que cualquier fuerza contemporánea. La caballería era la columna vertebral del ejército mongol. Los jinetes mongoles crecían sobre el caballo desde la infancia, convirtiéndose en arqueros capaces de disparar con precisión a toda velocidad, maniobrando con una agilidad imposible para los ejércitos pesados de otras regiones. Armados con arcos compuestos de gran potencia, podían atacar desde largas distancias, retirarse fingiendo una derrota y regresar con una velocidad devastadora. Esta táctica, conocida como la retirada fingida, fue uno de sus sellos distintivos y desconcertó durante décadas a ejércitos más lentos, rígidos y poco acostumbrados a tal movilidad. Pero la fuerza mongola no residía únicamente en sus jinetes. La organización militar estaba dividida en unidades decimales. 10 hombres formaban un arban, 10 arbans formaban una compañía, y así sucesivamente hasta llegar a los túmenes de 10.000 soldados. Esta estructura permitía coordinar campañas enormes con una precisión sorprendente para la época. Cada soldado sabía exactamente cuál era su lugar, quién era su superior directo y cómo debía reaccionar ante cualquier orden. La disciplina era absoluta. Abandonar una misión o desobedecer significaba la muerte. En un ejército donde todos compartían ese nivel de compromiso, la eficacia se elevaba al máximo. A medida que el imperio crecía, los mongoles incorporaron a especialistas de los pueblos conquistados. Ingenieros chinos, artesanos persas, administradores uigures, todos fueron integrados en la maquinaria imperial. Esto les dio una ventaja incomparable. De China adoptaron tecnologías como la pólvora, catapultas avanzadas y técnicas de asedio que les permitieron derribar murallas que antes hubieran parecido infranqueables. En el mundo islámico aprendieron métodos de ingeniería, cartografía y administración que fortalecieron su expansión. El ejército mongol aprendía rápido, adaptaba todo lo útil y descartaba lo que no contribuía a la conquista. Con Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, el imperio alcanzó su punto máximo. Kublai no era solo un líder militar, sino también un estratega político con visión imperial. Seducido por la cultura china, trasladó la capital a lo que hoy es Pekín y fundó la dinastía Yuan. Fue un constructor de imperios más que un saqueador, y buscó consolidar el dominio mongol transformándolo en una potencia multinacional. Pero esta visión requería expandir aún más sus fronteras. Para Kublai, conquistar reinos periféricos como Japón, Corea o Vietnam no era solo cuestión de poder, sino también de legitimidad. Cada conquista consolidaba su autoridad sobre un imperio que abarcaba desde Europa Oriental hasta el Océano Pacífico. La combinación de movilidad, disciplina, tecnología, inteligencia militar y brutalidad estratégica convirtió al ejército mongol en un enemigo casi imposible de derrotar. Durante décadas, grandes civilizaciones cayeron una tras otra: los drusos, los persas, los chinos de la dinastía Jin, los tártaros, los árabes de Asia Central. Nadie parecía ser capaz de detenerlos. En cada conquista perfeccionaban sus métodos: espionaje previo, terror psicológico, destrucción selectiva para quebrar resistencias, uso de aliados locales, adaptación del terreno y una logística admirable que permitía que miles de jinetes avanzaran durante días sin detenerse. Con este panorama, cualquier reino que se atreviera a desafiar al imperio mongol parecía condenado. Sin embargo, en el sudeste asiático, un pequeño pero decidido reino llamado Ibid demostraría que incluso la mayor máquina de guerra de la historia tenía límites. Pero para entender cómo lo lograron, primero debíamos conocer la magnitud del enemigo. Y ahora que lo hemos visto,
es momento de avanzar hacia el escenario donde Vietnam demostraría una resistencia única. ¿Cómo podía un pequeño reino del sudeste asiático, aparentemente insignificante frente al poder colosal de los mongoles, tener alguna posibilidad de resistir a la maquinaria de guerra más temida de la historia? Esta pregunta es crucial, porque para entender cómo Vietnam logró derrotar 3 veces a las fuerzas de Kublai Khan, primero debemos conocer el escenario donde se libró esta batalla. Un territorio pequeño, sí, pero con una historia marcada por la resistencia, la adaptación y un profundo conocimiento de su tierra. Lo que hoy conocemos como Vietnam era entonces el reino de Ibit, un estado que, lejos de ser débil, había desarrollado una identidad guerrera forjada en siglos de lucha por su supervivencia. Para comenzar, es importante entender que Ibit había pasado gran parte de su historia enfrentándose a amenazas externas mucho más grandes. China, su gigantesco vecino del norte, había intentado dominar la región durante más de 1000 años. Y aunque durante largos periodos estuvieron bajo control chino, los vietnamitas consiguieron levantar múltiples rebeliones, lideradas por figuras que hoy se consideran héroes nacionales. Estas experiencias no solo dejaron huellas culturales y políticas profundas, sino que también moldearon un estilo de guerra basado en la flexibilidad, la astucia y la eficiencia en el terreno difícil. En otras palabras, Vietnam era un reino pequeño, pero endurecido. Sabía que sobrevivir dependía de aprender a luchar contra enemigos más grandes, no mediante fuerza bruta, sino mediante una comprensión estratégica del terreno y de su propio pueblo. A finales del siglo XIII, cuando los mongoles pusieron sus ojos sobre ellos, Ibit estaba gobernado por la dinastía TRN. Esta familia real había consolidado un sistema político estable caracterizado por la cooperación entre aristócratas, miembros de la corte y líderes militares. No era un imperio gigantesco, pero tampoco era un estado desorganizado. La dinastía TRN había impulsado reformas que fortalecieron el ejército, reforzaron la administración regional y promovieron un fuerte sentido de identidad nacional. Esto era vital. Cuando el peligro mongol se acercó, el país pudo movilizarse rápidamente y actuar con una unidad que muchos reinos más grandes no habían logrado. Un elemento clave para entender la fortaleza de Ibit era su geografía. El norte del país está compuesto por una combinación de montañas, densas selvas, ríos serpenteantes y humedales. Para cualquier ejército extranjero acostumbrado a las llanuras abiertas o a las rutas comerciales establecidas, Vietnam representaba un laberinto natural. Los ejércitos vietnamitas conocían cada río, cada vado, cada zona de emboscada. Podían moverse con rapidez y desaparecer sin dejar rastro, haciendo extremadamente difícil que una fuerza invasora más grande pudiera desplegar su potencia de manera efectiva. En un ambiente así, el ejército mongol, acostumbrado a la movilidad en espacios abiertos, se veía obligado a avanzar lentamente, dividido y vulnerable. Los mongoles no solo enfrentaron un terreno hostil, sino también un clima implacable. El sudeste asiático es húmedo, caluroso y plagado de enfermedades tropicales. A diferencia de los pueblos locales, los mongoles no tenían resistencia natural a muchas de estas amenazas. La humedad arruinaba las cuerdas de los arcos, el barro frenaba a los caballos y los mosquitos transmitían enfermedades que diezmaban a sus soldados antes siquiera de entrar en combate real. Mientras tanto, los vietnamitas sabían aprovechar cada debilidad. Usaban el clima a su favor, organizaban ataques sorpresa durante la temporada de lluvias y obligaban a las fuerzas mongolas a marchar durante momentos del año en los que la selva se convertía prácticamente en una barrera natural. Otro elemento fundamental para la capacidad de resistencia vietnamita era su sistema militar. Aunque el ejército regular no era numeroso comparado con el poder mongol, el reino compensaba esa desventaja con una impresionante organización de milicias locales. En cada aldea existían grupos de hombres entrenados para defender su tierra. Estos milicianos conocían los ríos, las montañas y los senderos escondidos. Eran capaces de atacar en pequeños grupos para luego dispersarse antes de que el enemigo pudiera contraatacar. Esta forma de guerra, que hoy podríamos comparar con tácticas de guerrilla, fue esencial para desgastar a las tropas invasoras. Todo esto funcionó gracias a un liderazgo excepcional, especialmente el del príncipe TRN-HNG, una de las figuras militares más legendarias de Vietnam. TRN-HNG no solo era un estratega brillante, sino también un líder capaz de unir al país en tiempos de crisis. Comprendía perfectamente que enfrentar a los mongoles frontalmente era un suicidio. Por eso impulsó la estrategia de retirar al ejército principal para evitar pérdidas innecesarias, mientras las milicias causaban daños constantes al enemigo. Esta táctica de guerra prolongada no buscaba vencer en una batalla decisiva, sino desgastar física y psicológicamente al invasor. Cuando los mongoles ya estaban debilitados y desmoralizados, entonces sí, se lanzaban contra ellos en enfrentamientos donde el terreno y las condiciones favorecían a Vietnam.
En el ámbito social, Vietnam contaba con otro recurso invaluable, un fuerte sentido de identidad nacional basado en la idea de resistencia. La población estaba acostumbrada a la idea de que defender la tierra era un deber común. Cuando la corte ordenaba evacuar ciudades para dejar sin recursos a los invasores, la gente obedecía. Cuando era necesario destruir cultivos o impedir el avance mongol inundando campos enteros, se hacía sin que hubiera revueltas internas. Era un pueblo unido por una causa clara: sobrevivir. Además, la cultura vietnamita valoraba enormemente la sabiduría estratégica y el respeto por la naturaleza. Esto se reflejaba en un modo de planificar la guerra totalmente distinto al enfoque mongol, que dependía de la fuerza directa y la intimidación. Mientras los mongoles buscaban dominar rápidamente, los vietnamitas estaban dispuestos a luchar durante meses o incluso años, aprovechando cada ventaja del entorno. Su paciencia fue una de sus armas más poderosas. Así, cuando vemos el tamaño del desafío que enfrentaba Vietnam, también comprendemos por qué los mongoles lo subestimaron. No eran simplemente un pequeño reino. Eran un pueblo endurecido, dirigido por una élite inteligente, asentado en un territorio difícil y respaldado por generaciones de experiencia luchando contra imperios más grandes. Todo esto convirtió a Ibit en un objetivo mucho más complicado de lo que los mongoles imaginaban. Y pronto, cuando la invasión comenzara, esa combinación de geografía, unidad y estrategia demostraría su eficacia en uno de los episodios militares más sorprendentes de la historia. ¿Cómo se desarrolla una guerra cuando un imperio que parece invencible choca por primera vez con un pueblo dispuesto a resistir hasta las últimas consecuencias? Esta es la pregunta que rodea a la primera invasión mongola de Vietnam, un episodio que marcaría el inicio de una serie de derrotas que los mongoles jamás olvidaron. Aunque esta primera campaña no fue la más famosa ni la más destructiva, sentó las bases de un patrón: el choque entre una máquina de guerra poderosa pero rígida y un reino pequeño pero profundamente adaptado a su entorno. Fue aquí donde ambas estrategias se midieron por primera vez, revelando debilidades, generando aprendizajes y desatando una rivalidad que cambiaría el destino de toda la región. A mediados del siglo XIII, Ibit ya había escuchado rumores de la expansión mongola. No era una amenaza lejana. China, Corea y gran parte de Asia Central habían caído una tras otra. Las embajadas mongolas comenzaban a llegar con el tono habitual, solicitudes de tributo que en realidad eran ultimátums encubiertos. Cuando estas exigencias llegaron a la corte vietnamita, la dinastía TRN respondió con prudencia, pero también con un cierto grado de desafío. Sabían que aceptar el dominio mongol significaba renunciar a su autonomía. Sabían también que enfrentarlos sería terriblemente arriesgado. Pero la identidad vietnamita, forjada en siglos de resistencia contra China, no permitía una rendición sin lucha. Así comenzó el camino hacia la invasión. La primera invasión mongola tuvo lugar en 1257 y fue liderada por Uriyankadai, uno de los comandantes más capaces del imperio. Uriyankadai era hijo de un general legendario y tenía experiencia combatiendo en entornos difíciles, como las montañas del suroeste de China. Su misión era avanzar hacia el sur, someter a Ibit y asegurar el camino hacia los reinos más ricos de la región. Además, los mongoles tenían un objetivo adicional: castigar a Vietnam por haber dado refugio a enemigos que huían del control mongol en Yunnan. Para ellos, esto era inaceptable. Los mongoles entraron desde el noroeste, atravesando montañas y zonas selváticas que no se parecían en nada a las planicies donde dominaban habitualmente. Aunque sus exploradores tomaron nota de la complejidad del terreno, Uriyankadai confiaba en que su disciplina y táctica superarían las dificultades. Desde su punto de vista, la geografía podía ralentizar, pero no detener a un ejército como el suyo. Sin embargo, pronto descubriría que el entorno iba a jugar un papel mucho más importante del que había imaginado. A medida que avanzaban hacia el corazón de Ibit, los mongoles encontraron aldeas vacías y campos abandonados. Era la primera señal de la estrategia vietnamita: la tierra quemada. Ante la abrumadora superioridad militar mongola, los TRN habían decidido evitar cualquier combate directo al inicio. Ordenaron evacuar poblaciones, retirar los suministros, destruir puentes y fortificaciones menores. Todo para dificultar la logística mongola. Para un ejército acostumbrado a avanzar con rapidez y vivir del botín, encontrarse con un territorio vacío y sin recursos era un golpe duro. Cada kilómetro que avanzaban se transformaba en un desgaste físico y psicológico. Pero la retirada vietnamita no era un acto de debilidad. Era una maniobra calculada. TRN Taitong y el joven príncipe TRN HNG tomaron el control de la situación y reorganizaron la defensa a lo largo del Río Rojo, cerca de la capital THN Gelón. Su objetivo era retrasar el avance mongol lo suficiente para obligarlos a exponerse al clima tropical,
a las enfermedades y al agotamiento por falta de suministros. Los mongoles avanzaban, sí, pero sin alimentos, sin descanso y sin posibilidad de establecer una base sólida. Finalmente, los vietnamitas decidieron presentar resistencia en el río Ninh Binh. Aunque lucharon con valor, las fuerzas mongolas lograron romper las líneas vietnamitas gracias a su movilidad y a la potencia de sus arcos. La derrota obligó a los TRN a retirarse una vez más y abandonar la capital Thn Gelon. Para los mongoles, era una victoria importante. Entrar en la capital enemiga demostraba poder y generaba miedo. Pero esta victoria tenía un precio oculto. Thn Gelon estaba completamente vacía. No había botín, no había alimentos, no había recursos. Era una ciudad fantasma. Uriyankadai y sus comandantes sabían que ocupar una ciudad sin suministros en medio del clima tropical era un suicidio. No podían quedarse allí por mucho tiempo, así que tomaron lo que quedaba y se prepararon para seguir avanzando. Sin embargo, la situación pronto se volvió insostenible. Las enfermedades tropicales comenzaron a afectar tanto a soldados como a caballos. Las lluvias constantes hacían imposible mantener secos los arcos compuestos, que dependían de la tensión de sus materiales para funcionar correctamente. Los caballos mongoles, resistentes en las estepas, sufrían enormemente en los pantanos vietnamitas. Cada día se perdían animales, equipo y hombres. Mientras tanto, los TRN reorganizaron sus fuerzas y aplicaron la estrategia que definió esta primera invasión: atacar al enemigo cuando ya estuviera debilitado por su propio avance. Las milicias locales comenzaron a hostigar a los mongoles desde todos los flancos. Atacaban de noche, emboscaban las rutas, cortaban las líneas de comunicación. Los mongoles no estaban habituados a un enemigo que no presentaba batalla frontal, sino que parecía surgir siempre desde la selva y desaparecer entre los arrozales. El desgaste aumentaba con cada día. Fue en este punto cuando los vietnamitas decidieron pasar a la ofensiva. Al ver que los mongoles estaban agotados, enfermos y con bajas crecientes, organizaron una serie de ataques coordinados en puntos estratégicos del Río Rojo. Estas ofensivas no buscaban una victoria total, sino desgastar aún más el ánimo enemigo. Finalmente, los TRN lanzaron un ataque decisivo cerca del río Ngb. Aunque no lograron una victoria aplastante, sí consiguieron causar suficiente presión como para obligar a Uriyankadai a reconsiderar su situación. Para los mongoles, retirarse no era una decisión sencilla. Su reputación se basaba en la victoria constante. Pero Uriyankadai era un comandante pragmático y sabía que continuar en esas condiciones no solo pondría en peligro a sus tropas, sino que podría provocar una derrota completa. Con el clima en su contra, sin suministros y con un ejército enfermo, decidió retirarse hacia el norte. Eso sí, lo hizo de manera ordenada y asegurándose de obtener ciertas concesiones diplomáticas antes de marcharse, para no dejar la impresión de que habían sido derrotados de manera humillante. Los TRN, por su parte, comprendieron que la retirada mongola no significaba el fin del peligro. Sabían que los mongoles no toleraban la resistencia y que volverían con más fuerza. Por eso, aunque celebraron su supervivencia, se concentraron en prepararse para la siguiente etapa del conflicto. Vietnam había sobrevivido, pero solo porque había evitado el combate frontal. Ahora tenían la experiencia suficiente como para esperar invasiones futuras. La primera invasión mongola no terminó con una gran batalla ni con una victoria espectacular, sino con un desgaste gradual que obligó al enemigo a retirarse. Pero este primer choque reveló algo fundamental: la máquina de guerra mongola, tan efectiva en las estepas y en las ciudades amuralladas de China o Persia, tenía limitaciones claras en entornos tropicales. Y lo que es más importante, Ibit había demostrado ser un enemigo que no podía ser fácilmente intimidado. Ahora que la primera invasión había terminado, ambos lados sabían que no sería la última. Los mongoles habían aprendido valiosas lecciones sobre el terreno y la estrategia vietnamita. Y Vietnam, por su parte, había visto cómo era posible resistir incluso al imperio más poderoso del mundo. Con ese conocimiento, ambos se preparaban para una segunda invasión que sería mucho más grande, más violenta y muchísimo más decisiva. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. ¿Cómo se prepara un reino pequeño para enfrentar una segunda invasión después de haber sobrevivido por muy poco a la primera? Esta es la gran pregunta que define el periodo entre la primera y la segunda invasión mongola a Vietnam, una etapa que muchas veces se pasa por alto, pero que fue absolutamente decisiva. Porque aquí no hablamos solo de reconstrucción. Hablamos de un reino que sabía que estaba viviendo apenas un respiro, un silencio incómodo entre dos tormentas,
y que debía aprovechar cada segundo para fortalecerse antes de que el enemigo regresara con más fuerza, más hombres y un plan mucho más ambicioso. Tras la retirada mongola de 1258, la dinastía TRN no cayó en la tentación de creer que había ganado una victoria definitiva. Bien conocían la fama de los mongoles, jamás aceptaban la resistencia de un estado menor sin intentar someterlo nuevamente, y mucho menos cuando esa resistencia implicaba una retirada forzada. La corte de Ibid sabía que lo que acababa de ocurrir era solo el inicio de un conflicto prolongado. A diferencia de otros reinos, que celebraban la retirada de los invasores como un triunfo y volvían a la rutina, Vietnam se preparó desde ese mismo momento para una guerra que sería aún más dura. La primera prioridad fue reorganizar el sistema militar. La experiencia de la invasión había demostrado que depender de un ejército centralizado no era suficiente. Por eso, la dinastía TRN reforzó las milicias locales, convirtiéndolas en una defensa territorial mucho más profesionalizada. Estas milicias no eran simples grupos de campesinos armados, eran unidades organizadas por aldeas, templos y clanes familiares, cada una bajo el mando de líderes locales que conocían el terreno mejor que nadie. Este sistema permitió que, en caso de invasión, todo el país pudiera responder casi simultáneamente sin depender exclusivamente de órdenes desde la capital. Pero más allá de fortalecer las fuerzas internas, la corte sabía que tenía que mejorar su capacidad para resistir los ataques rápidos y contundentes de los mongoles. Por eso introdujeron reformas clave, se entrenó a las tropas regulares en técnicas de movilidad, uso de ríos y guerrilla coordinada. TRN-HNGO, que se convertiría en la gran figura militar de Vietnam, dedicó esos años a estudiar profundamente las tácticas mongolas. Analizó cómo se movían, cómo combatían, cómo respondían al desgaste y cómo dependían de su logística. Cada aspecto de su método de guerra fue diseccionado con el fin de encontrar vulnerabilidades, y el resultado fue un plan estratégico completamente renovado. La geografía se convirtió entonces en una aliada aún más importante. El reino reforzó las rutas fluviales, que eran el corazón de su movilidad interna. En un país atravesado por ríos, canales y manglares, dominar el agua significaba dominar la guerra. Durante estos años, Vietnam invirtió en construir y mejorar su flota de barcos ligeros, diseñados para moverse rápidamente por el laberinto acuático del delta del Río Rojo. Los mongoles, aunque habían aprendido a usar barcos y contratar marineros chinos, jamás pudieron igualar el conocimiento local de las aguas interiores vietnamitas. TRN-HNGO sabía que una buena parte de la próxima guerra iba a librarse en los ríos, y preparó sus fuerzas en consecuencia. Otro aspecto esencial fue el fortalecimiento de la economía. Tras la destrucción causada por la primera invasión, la corte invirtió masivamente en la reconstrucción de campos y aldeas. No se trataba solo de restaurar lo perdido, sino de asegurar la capacidad de mantener a un ejército durante una guerra prolongada. Los TRN reorganizaron los impuestos, redistribuyeron tierras y apoyaron directamente a las comunidades agrícolas. Un reino hambriento no puede resistir, y la corte lo sabía. Por eso, garantizar la estabilidad interna fue considerado parte fundamental de la estrategia militar. Mientras tanto, en el terreno político, se buscó reforzar la unidad del país. La corte promovió ceremonias públicas, rituales y órdenes reales que llamaban abiertamente a la cohesión nacional. La amenaza mongola se convirtió en una narrativa compartida. Todos sabían que tarde o temprano volverían, y la única manera de sobrevivir sería luchar juntos. Los reyes TRN, aunque aristócratas, tenían una relación cercana con el pueblo, y esto facilitó la construcción de un espíritu nacional mucho más fuerte del que existía antes de la invasión. En tiempos de crisis, la moral es un arma, y Vietnam estaba afilando la suya. Pero quizá uno de los preparativos más importantes fue la planificación estratégica de la retirada. A diferencia de otros reinos que veían la retirada como un fracaso, Vietnam la convirtió en una táctica central. TRN-HNGO diseñó planes detallados para evacuar ciudades, desplazar poblaciones enteras y destruir recursos en caso de invasión. No querían repetir el error de otros pueblos que habían sido aplastados intentando defender cada centímetro de terreno. Sabían que la clave para vencer a los mongoles era permitirles avanzar lo suficiente como para debilitarlos, pero nunca tanto como para destruir el corazón del reino. Cada aldea tenía instrucciones sobre qué hacer si el enemigo se aproximaba. Cada familia sabía cuál era su papel. No era improvisación, era una estrategia cuidadosamente preparada. Durante este periodo también se reforzaron posiciones clave. Se levantaron fortificaciones en zonas estratégicas, se abrieron nuevos caminos para permitir el movimiento rápido de tropas y se escondieron depósitos secretos de alimentos y armas en lugares remotos. Todo estaba pensado para que, cuando los mongoles regresaran,
los vietnamitas pudieran resistir incluso si la invasión era más grande y más organizada que la primera. Finalmente, también hubo diplomacia. Los TRN enviaron embajadas a la corte mongola para ganar tiempo, evitar provocaciones y estudiar de primera mano las intenciones del enemigo. Aunque estas misiones buscaban principalmente retrasar la guerra, también sirvieron para comprender mejor el funcionamiento interno del imperio de Kublai Khan. Vietnam sabía que no podía derrotar a los mongoles por fuerza directa, pero podía vencerlos administrando el tiempo y preparando el terreno de batalla. Así, entre invasiones, Ibit se transformó en una nación preparada. Su fuerza no radicaba en su tamaño, sino en su capacidad para adaptarse y aprender. Cuando la segunda invasión llegó en 1284, los mongoles no se enfrentaron al mismo reino que habían intentado someter años antes. Se enfrentaron a un Vietnam renovado, organizado y decidido. Y esa preparación sería la clave para escribir una de las derrotas más sorprendentes del Imperio mongol. ¿Cómo enfrenta un reino pequeño y húmedo del sudeste asiático a la mayor fuerza militar del planeta cuando vuelve con un ejército más grande, mejor preparado y decidido a destruirlo por completo? Esta es la pregunta que envuelve la segunda invasión mongola de Vietnam, un conflicto que no solo superó en escala a la primera invasión, sino que también puso a prueba cada reforma, cada estrategia y cada sacrificio que Ibit había preparado durante años. Si la primera invasión había sido un ensayo forzado, la segunda sería una batalla total por la supervivencia de un país que se negaba a aceptar la dominación de Kublai Khan. Y en el centro de este momento histórico aparecería una de las mentes militares más brillantes de Asia medieval, TRN-HNGO. La segunda invasión comenzó en 1284, liderada por un comandante mongol de altísimo rango, Togon, hijo de Kublai Khan. Esto demuestra la importancia que el emperador daba a la campaña. No solo quería someter a Vietnam, quería transformarlo en un estado tributario totalmente subordinado. Pero esta vez, la estrategia mongola sería mucho más ambiciosa. En lugar de un solo ataque desde el norte, los mongoles planearon una invasión simultánea desde dos frentes. Un enorme ejército terrestre descendería desde China, mientras una flota naval avanzaría desde Champa, un reino que los mongoles habían obligado a colaborar. Era un ataque de pinza diseñado para aplastar a Ibit antes de que tuviera tiempo de organizar una defensa. Los vietnamitas, sin embargo, sabían que esta invasión era inevitable. Gracias a la diplomacia y a los espías, la corte TRN estaba al tanto de los preparativos mongoles. De inmediato pusieron en marcha los planes meticulosamente elaborados durante los años de paz tensa. Se reforzaron las milicias locales, se distribuyeron armas y suministros, y se enviaron mensajes por todo el reino anunciando que la supervivencia dependía de la unidad nacional. La corte celebró una famosa reunión en la que los miembros de la dinastía, nobles y generales, juraron que preferían morir antes que someterse a los mongoles. Esta escena, que ha quedado grabada en la historia de Vietnam, marcó el tono emocional del conflicto. Era todo o nada. Cuando los mongoles iniciaron su avance desde el norte, sus primeros movimientos parecían confirmar su superioridad. Avanzaron rápidamente a través de las montañas, derrotaron varias posiciones defensivas y empujaron a las fuerzas vietnamitas hacia el sur. La presión era enorme. Al mismo tiempo, desde el mar, la flota aliada mongol Champa avanzaba por la costa, creando un peligroso segundo frente. La intención era evidente: rodear al ejército vietnamita y cortar sus líneas de retirada para obligarlo a luchar en campo abierto, donde los mongoles tenían ventaja. Pero los vietnamitas no cayeron en la trampa. TRN-HNGO sabía que la fuerza mongola era aplastante en batalla directa, así que ordenó una retirada estratégica, tal como había planeado durante años. Las ciudades fueron evacuadas, los suministros ocultos, los puentes destruidos. El ejército principal se retiró hacia el delta del Río Rojo, un terreno donde las caballerías pesadas mongolas tendrían enormes dificultades para maniobrar. Aunque algunos consejeros criticaron esta retirada, TRN-HNGO mantenía su visión clara: desgastar, dividir y luego atacar. Mientras el ejército principal retrocedía ordenadamente, las milicias locales iniciaban la segunda fase de la estrategia: el hostigamiento constante. Atacaban de noche, emboscaban grupos pequeños de mongoles, destruían caminos, cortaban rutas de suministro y presionaban psicológicamente al invasor, que esperaba un combate frontal y se encontraba con un enemigo que parecía estar en todas partes y en ninguna. Para los mongoles, acostumbrados a la velocidad, este terreno de ríos, arrozales y selva era un infierno logístico. A pesar de todo, los mongoles lograron avanzar hasta la capital Thn Gelón, que volvieron a encontrar completamente vacía. Esto se convirtió en un patrón frustrante para ellos. Ocuparon la ciudad, pero no había alimentos. No había población. No había tributo.
Solo un cascarón vacío diseñado para hacerles perder tiempo y recursos. Eran dueños de la ciudad, pero no controlaban el país. Una victoria vacía. La flota mongol en el mar también afrontaba sus propios desafíos. Navegar en las aguas costeras vietnamitas, llenas de corrientes impredecibles y bancos de arena, era mucho más difícil de lo que habían previsto. Además, los vietnamitas habían preparado emboscadas navales usando barcos más pequeños pero mucho más maniobrables. Estas fuerzas atacaban en puntos estrechos, empleando el fuego, remolinos, trampas acuáticas y técnicas de abordaje. Poco a poco, el frente naval comenzó a deteriorarse. Todo esto preparó el terreno para uno de los momentos clave de la guerra, la contraofensiva vietnamita. A finales de 1284, cuando los mongoles ya estaban debilitados por la falta de suministros, las enfermedades y la presión constante, TRNHNGO lanzó una serie de ataques coordinados. El objetivo era golpear en varios puntos al mismo tiempo para desorientar al enemigo y obligarlo a retroceder. Entre estos ataques, uno de los más decisivos fue la batalla del río CHNG-DNG. En este punto estratégico, las fuerzas vietnamitas lograron incendiar numerosos barcos mongoles y destruir una parte significativa de su fuerza naval, lo que cortó la conexión entre el ejército terrestre y sus suministros. Esta ruptura logística fue devastadora para los mongoles. Sin la capacidad de recibir alimentos, refuerzos o retirarse cómodamente por vía marítima, comenzaron a sufrir un colapso estratégico. TRNHNGO, que llevaba meses esperando este momento, intensificó la ofensiva. Las fuerzas vietnamitas comenzaron a recuperar territorios uno por uno, empujando a los mongoles hacia el norte. Togón, hijo de Kublai Khan, se vio obligado a escapar disfrazado, huyendo de un ejército que ya no podía contener. La retirada mongola en 1285 fue rápida, caótica y humillante. Perdieron una enorme cantidad de soldados, barcos y recursos. Y lo más importante, perdieron la iniciativa. El reino que creían débil se había convertido en una muralla móvil imposible de derribar. La segunda invasión mongola terminó no con una gran batalla decisiva, sino con el colapso total de una campaña que había sido planeada cuidadosamente. Ibit no solo había resistido, había infligido una derrota monumental al ejército más poderoso del mundo. Sin embargo, Vietnam sabía que Kublai Khan no aceptaría esta derrota tan fácilmente. Y por eso, incluso después de su victoria, comenzaron a prepararse para una tercera invasión que sería aún más dramática. Pero en esta segunda invasión, el mensaje quedó claro: el imperio mongol podía ser detenido. Y Vietnam acababa de demostrarlo ante todo el mundo. ¿Cómo se enfrenta por tercera vez a un enemigo que ha demostrado ser capaz de arrasar imperios enteros, pero que también ha sido derrotado 2 veces en tu propio territorio? Esta es la pregunta que define la tercera invasión mongola de Vietnam, un conflicto que no solo fue más grande y complejo que los anteriores, sino también el escenario donde Ibit demostraría de manera definitiva que ningún poder, por enorme que fuera, podía subestimar a un pueblo decidido, organizado y profundamente conectado con su tierra. Esta campaña culminaría en una de las batallas navales más ingeniosas de la historia, BCHNG, un enfrentamiento donde la naturaleza, la estrategia y la audacia convergieron para destruir a la flota de Kublai Khan y poner fin para siempre a sus ambiciones en el sudeste asiático. La tercera invasión comenzó en 1287, y desde el principio quedó claro que Kublai Khan no estaba dispuesto a tolerar una tercera humillación. Había aprendido dolorosamente que subestimar a los vietnamitas era un error fatal. Por eso reunió uno de los ejércitos más grandes jamás enviados al sudeste asiático. Esta vez, además de un ejército terrestre masivo, organizó una flota naval gigantesca compuesta por barcos chinos y mongoles, cargados no solo con soldados, sino también con suministros, armas, ingenieros y materiales necesarios para una campaña prolongada. Kublai Khan tenía un plan claro: avanzar de manera coordinada con fuerzas terrestres y navales, cortar las rutas de abastecimiento vietnamitas, capturar THNG-LON y luego establecer bases permanentes para asegurar el dominio total del territorio. Sin embargo, había 2 problemas fundamentales en este plan. El primero era la complejidad logística. Aunque los mongoles eran expertos en invasiones rápidas, cuando se trataba de campañas prolongadas en territorios hostiles, su dependencia de líneas de suministro se volvía un punto débil. El segundo problema era que Vietnam ya había aprendido sus patrones. TRNHNG llevaba años estudiando los movimientos mongoles. Él y la corte TRN sabían que esta invasión sería la más peligrosa de todas, precisamente porque Kublai había aprendido de sus derrotas. Pero, al mismo tiempo, este conocimiento les permitió prever los puntos débiles de la campaña. Cuando el ejército terrestre mongol cruzó la frontera desde China, el escenario era similar a las invasiones anteriores. Eran numerosos,
estaban bien armados y avanzaban rápidamente. La diferencia, sin embargo, era la preparación vietnamita. El país entero estaba listo para la guerra. Las milicias locales ya tenían instrucciones detalladas sobre cómo hostigar, cómo retirarse, cómo cortar rutas y cómo bloquear vados. Los barcos vietnamitas estaban distribuidos estratégicamente en los ríos del delta. Los depósitos secretos de alimentos estaban protegidos. Y, quizá lo más importante, la población sabía cómo actuar, evacuar, ocultar recursos, retrasar, resistir y seguir las órdenes sin caer en el pánico. La corte TRN volvió a emplear su estrategia de retirada. Esta táctica, tan criticada en algunos reinos medievales, resultó ser una de las razones clave de su supervivencia. Retirarse no significaba rendirse. Significaba elegir cuándo y dónde luchar. Los vietnamitas sabían que, mientras más se adentraran los mongoles en su territorio, más dependientes serían de sus líneas de suministro y más vulnerables quedarían ante las enfermedades, el clima y las emboscadas. Así, mientras los mongoles avanzaban con dificultad por el terreno húmedo y lodoso, el ejército vietnamita se reagrupaba en zonas seguras, esperando el momento adecuado para contraatacar. Mientras tanto, la flota mongola comenzó a descender por la costa y a adentrarse en los ríos. Este movimiento tenía como objetivo abastecer al ejército terrestre. Pero aquí comenzó el punto clave de la campaña: los suministros no llegaban. Por diversas razones, entre ellas ataques vietnamitas, mal tiempo y errores de navegación, gran parte de los barcos encargados de transportar alimentos y armas no lograron reunirse con las fuerzas terrestres. Esto provocó un problema gravísimo. Un ejército gigantesco avanzaba hacia el corazón de Vietnam sin la comida y los recursos que necesitaba. La situación se volvió tan crítica que, en un momento dado, los mongoles se vieron obligados a capturar arroz directamente de aldeas vietnamitas. Pero esto también era parte del plan enemigo. Las aldeas ya habían sido evacuadas y los alimentos escondidos. La frustración de los mongoles aumentaba día a día. Su avance lento, combinado con la presión de las milicias, comenzaba a transformar una campaña inicial prometedora en una pesadilla logística. Con el ejército terrestre debilitándose, los mongoles decidieron concentrarse en un punto crítico: la flota de suministros que había logrado entrar por el río Bchnг, una de las vías fluviales más importantes del norte de Vietnam. Si podían asegurar esta flota y reorganizarla, tendrían la oportunidad de estabilizar la campaña. Pero lo que no sabían era que, desde hacía meses, TRNHNG había preparado una trampa monumental precisamente en ese río. La trampa de Bchnг es una de las estrategias navales más ingeniosas de la historia militar. Consistía en una serie de enormes estacas de madera afiladas clavadas en el fondo del río, dispuestas en ángulos específicos y ocultas bajo el agua durante la marea alta. Cuando la marea estaba alta, el río parecía totalmente navegable. Cuando la marea bajaba, las estacas emergían como cuchillas gigantes capaces de destrozar los cascos de los barcos enemigos. Esta táctica ya había sido usada siglos antes en Vietnam, pero TRNHNG la perfeccionó a un nivel sin precedentes. Para que el plan funcionara, los vietnamitas tenían que atraer a la flota mongola justo en el momento adecuado. Así lo hicieron. Usaron barcos pequeños y rápidos para provocar a la flota mongol, fingiendo una retirada. Los mongoles, creyendo que estaban por fin derrotando a la flota enemiga, avanzaron cada vez más profundamente en el río. Confiaban en su número, su tamaño y su experiencia naval reciente. Lo que no sabían era que estaban navegando directamente hacia una muerte segura. Cuando la flota mongola estuvo completamente dentro del tramo preparado, los vietnamitas dieron la señal. La marea comenzó a bajar. Y entonces ocurrió lo inesperado. Los barcos mongoles, que minutos antes navegaban sin problemas, comenzaron a quedar atrapados. Las estacas afiladas destrozaron los cascos. Los barcos se detuvieron, se volcaron, se estrellaron entre sí. Los soldados, aterrados, intentaron nadar o saltar a tierra, pero allí los esperaban los vietnamitas, que lanzaron un ataque brutal desde ambos lados del río. Lo que había comenzado como una persecución se transformó en una carnicería. En cuestión de horas, la gran flota mongola había sido destruida. Barcos hundidos, suministros perdidos, soldados capturados o muertos. Sin flota, sin comida y sin posibilidad de reaprovisionarse, el ejército terrestre estaba condenado. La retirada mongola fue caótica, desesperada y mortal. Muchos murieron en emboscadas. Otros perecieron por hambre. Y otros simplemente se desintegraron en la selva o trataron de huir hacia China como pudieron. La tercera invasión terminó no solo con una derrota mongola, sino con un colapso estratégico total. Kublai Khan, frustrado,
nunca volvió a intentar conquistar Vietnam. El costo humano, material y político había sido demasiado alto. Vietnam, por su parte, emergió como uno de los pocos lugares del planeta que logró derrotar repetidamente al imperio más grande de su tiempo. Y lo hizo no por fuerza bruta, sino por inteligencia, unidad, paciencia y un dominio absoluto del terreno. La batalla de BCHNG no fue solo una victoria militar. Fue una lección histórica. Un ejemplo perfecto de cómo un pueblo pequeño, cuando entiende sus fortalezas y las debilidades del enemigo, puede derrotar al poder más grande del mundo. Y fue también el momento en que Vietnam selló para siempre su lugar en la historia como el imperio que no se dejó conquistar. ¿Qué ocurre después de que un pequeño reino derrota 3 veces al mayor imperio de su tiempo? Esta es la pregunta que define las consecuencias y el legado de las invasiones mongolas a Vietnam, un capítulo histórico donde el desenlace es tan impresionante como las batallas mismas. Porque las victorias son importantes, sí, pero lo que un país hace con ellas puede ser aún más revelador. Y en el caso de Ibit, el triunfo frente a los mongoles no solo fortaleció su identidad nacional, sino que también dejó un impacto duradero en toda la región asiática. Al finalizar la tercera invasión en 1288, Vietnam se encontraba en una posición única. No había simplemente repelido a los mongoles, los había derrotado de forma decisiva. Esto significaba que el imperio mongol, que había aplastado reinos desde Persia hasta Europa del Este, encontraba su límite en un territorio mucho más pequeño, aparentemente vulnerable, pero dotado de una voluntad de hierro y una comprensión impecable de la guerra asimétrica. Para el sudeste asiático, esta derrota fue un mensaje contundente. Demostraba que la geografía, la estrategia y la unidad podían salir victoriosas aún cuando se luchaba contra el ejército más temido de la época. A nivel interno, el prestigio de la dinastía TRN alcanzó su punto más alto. La corte, los generales y las milicias recibieron reconocimiento y gratitud de todo el pueblo. TRN-HNGO, en particular, se convirtió en una figura casi legendaria. Su visión estratégica, su capacidad de liderazgo y su dedicación total a la defensa del país lo elevaron a un estatus que pocas figuras militares del mundo han alcanzado. Hasta hoy, en Vietnam, sigue siendo considerado un héroe nacional y un símbolo de resistencia. Estatuas, templos y festividades lo recuerdan como el hombre que salvó al país en sus horas más oscuras. Pero la victoria no trajo únicamente gloria. También tuvo un impacto práctico, permitió a Vietnam consolidar su independencia. Durante siglos, China había reclamado influencia sobre la región, y la expansión mongola representaba solo un nuevo capítulo de esa tensión histórica. Al repeler 3 invasiones consecutivas, Vietnam dejó en claro que no podía ser dominado. Esto fortaleció su autonomía política durante generaciones posteriores. La corte TRN pudo gobernar sin interferencias directas y con una estabilidad relativamente sólida, al menos en comparación con otros reinos vecinos. Las derrotas mongolas también influyeron en la percepción del imperio de Kublai Khan. Aunque la dinastía Yuan seguía siendo poderosa, cada fracaso en Japón, Java y Vietnam debilitaba su reputación. Era evidente que su capacidad de proyectar poder más allá de China tenía límites. En particular, la derrota en Vietnam mostró que los mongoles no eran invencibles en entornos tropicales donde su estrategia tradicional perdía efectividad. Esto tuvo repercusiones en la diplomacia internacional. Países que antes se sometían automáticamente comenzaron a cuestionar la inevitabilidad del dominio mongol. Además, las campañas dejaron una lección militar que continúa estudiándose, la importancia del terreno y la logística. Las fuerzas mongolas eran casi imparables en las estepas, pero en los ríos y arrozales vietnamitas estaban fuera de su elemento. Ibit utilizó esto a la perfección. La victoria en la batalla de BCHNG se convirtió en un ejemplo clásico de cómo un ejército más pequeño puede derrotar a otro mucho más grande mediante ingeniería, conocimiento geográfico y timón preciso. Hasta hoy, historiadores y estrategas analizan esta batalla como una obra maestra de defensa y emboscada. En el ámbito social, las invasiones fortalecieron el sentido de identidad vietnamita. La población se movilizó unida, no como campesinos aislados en aldeas separadas, sino como parte de un proyecto común, la supervivencia del país. Esta cohesión fue tan profunda que, incluso siglos después, cuando Vietnam enfrentó nuevas invasiones de otros imperios, la memoria de la resistencia contra los mongoles sirvió de inspiración. Finalmente, estas derrotas consolidaron un mensaje que trascendió fronteras. Ningún imperio, por poderoso que sea, puede conquistar un pueblo que entiende sus fortalezas, reconoce las debilidades del enemigo y está dispuesto a luchar hasta el final por su libertad. Vietnam no solo sobrevivió. Demostró que la astucia, la unidad y el conocimiento del terreno pueden cambiar el curso de la historia.
A lo largo de esta historia hemos visto cómo Vietnam, un reino pequeño pero decidido, logró detener 3 veces a la mayor potencia militar de su época. Fue una victoria construida con estrategia, unidad y un profundo conocimiento de su tierra. Si disfrutaste este viaje por uno de los episodios más sorprendentes de la historia, te invito a suscribirte, dejar tu like y comentar qué parte te impresionó más. Tu apoyo ayuda a que podamos seguir explorando capítulos épicos como este. ¿Te gustaría otro análisis histórico? Escríbelo abajo.